Les doy la bienvenida a Historiando Ando, espacio donde su servidor, Ricardo Vargas, platicaré con amigos de temas de carácter histórico y especularemos sobre la importancia de estos temas y su repercusión en el presente. Alex, tú me habías pedido este tema, tú me dijiste cuando lo grabes, yo tengo que estar ahí acompañándote y aquí estamos. Obvio. Estoy muy, muy feliz de estar aquí con este tema, gran tema, sabroso tema, riquísimo tema. No lo digas así porque aparte, Sin albur, sí, sin albur, tranquilo. qué bueno, porque esta bebida es un poco lechosa, entonces. Si a todos les gusta, no Pero me lo bueno, vas a negar, ¿verdad? A ti antes también. de que, sí, es deliciosa la verdad, pero Yo antes lo de que sé. la gente que nos está escuchando sea mal pensada, pues déjame introducirlos al tema. Ok, qué buena que especificas. Sí, Ya tenemos. hay una leyenda en la cual Quetzalcóatl consultó a la diosa virgen Mayagüel en la búsqueda de un producto que naciera de la tierra para que les diera felicidad a los hombres. Mayagüel, al escuchar la voz de Quetzalcóatl, descendió a la tierra para ayudarlo en esta búsqueda y se unieron formando un árbol de dos ramas que se entrelazaban, o sea, hicieron el delicioso. Los Tzintzimime, que eran las personas que cuidaban a Mayagüel, observaron este acto y como castigo a ella devoraron la parte del tronco que le pertenecía a la diosa. Cuando Quetzalcóatl volvió a su forma humana, no le quedó de otra más que enterrar con dolor en su corazón los restos de Mayagüel. De este entierro nació el primer maguey. Hoy vamos a hablar de la bebida de los dioses, del pulque y de sus mitos. Súper rico. Sí, Alex, ¿cuál fue tu primer acercamiento con esta bebida? Bueno, aquí hay como algo que explicar. Fueron dos acercamientos. Te voy a explicar por qué. El primero fue cuando estaba en la prepa y fuimos a una pulcata con unos amigos y fue cuando probé el curado de avena. Y estaba muy rico, pero realmente solo fue como literal una probadita. Ya después fui a una hacienda pulquera en Tlaxcala y ahí, bueno, fue pulque limitado, ahí sí lo que te probé, estaba bien rico. Y fue en ese momento donde pude probar varios tipos de pulque, porque no es el mismo el que te venden en la Ciudad de México, al que se hace en ese lugar, en esa hacienda, y todavía el que se fermenta dentro del maguey. Entonces está bien riquísimo y pruébenlo. ¿Y el tuyo? Sí, de hecho, fue muy similar al tuyo. En parte de la carrera ya lo probé bastante grande. Fuimos a una excursión a Teotihuacán de una materia que se llama México Prehispánico. Ahí pasamos a un restaurante que está alrededor del sitio y junto con la comida te daban o cerveza, que es el villano de esta historia, o el pulque. Y el profesor agarró y dijo, no, 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 no. Aquí nadie va a probar cerveza. Todos van a probar el pulque. Y entonces pues, nos pidió un tarro de pulque para todos y el mío fue el de avena. Fue el primer pulque que probé en mi vida y la verdad el más rico que he probado hasta ahorita, porque he probado en muchos lugares. ¿El pulque? Sí, el pulque. Qué bueno. Pero el calbur es otro. Ay, bueno, ya, estamos a manos, ya, hay que ponernos serios. Pues sí, es bien ¿Sabes? riquísimo ese curado, Sí, pero es es muy curado, ¿no? riquísimo. Pulque. Sí, de hecho, hasta que estaba haciendo esta investigación, estaba preparando el tema, me enteré que el curado es un derivado del pulque. O sea, ya no se considera pulque, sino es un Ajá, preparado de esta bebida. Es exacto. como la paloma, que es un derivado del tequila, es un preparado con Ujú. tequila. El curado de pulque es un preparado con pulque.
Exacto. Entonces, yo así de, ¡ah! Nunca he probado el pulque originalmente en mi vida. Es que no me gusta el pulque blanco. Se me hace muy fuerte. Sí, O es sea, solo para paladares exquisitos, ¿sabes? sí, la verdad sí, sí, el pulque blanco, sí lo, o sea, sí lo he probado, pero Qué se me bueno, hizo demasiado fuerte. O sea, me pegó más rápido que el pulque normal, bueno, que el pulque curado. qué curado, pues. Ajá, que el curado. Ajá. Y es que, haz de cuenta que esa historia de por qué se le denomina así está bastante curiosa. Te la voy a contar, aunque no me lo pidas. Eh, No, sí, no, no, está claro, abierto el porque micrófono para ti, es, no te es mi preocupes. programa, ¿no? Bueno, si tú te comprometes ahorita, pues ya lo dejamos nuestro programa, pero Bueno, si vamos te a animas, hablarlo. hay que hacer negocios. Claro. Pero bueno, a ver, explícame, ¿por qué se le llama curado? Porque sí, no encontré esa raíz. Mira, bueno, como saben, o si no se los cuento, el pulque se tiene, bueno, bueno, se hace en ciertas zonas de la República Mexicana, casi siempre es el centro. En otros lados no, porque no se da el maguey, no están las condiciones, etcétera. Bueno, al mexicano le gusta mucho el pulque. Entonces, en la época de la Revolución, estamos hablando de que hay ferrocarriles que tardaban días en llegar las cosas del centro al norte y también, bueno, a todos lados, ¿no? Como ahorita, pero tardaban un poco más. Entonces, cuando se empezaba a distribuir el pulque en los ferrocarriles, pues ya pasaban días y no eran las condiciones óptimas. Para el pulque se tiene que tener cierto cuidado, cierta temperatura, hay que estarlo alimentando, o sea, darle como cuestiones para que siga fermentándose, casi casi hablarle con amor y todo esto. Es una bebida bien rica, hermosa y deliciosa que hay que cuidarlo con todo el corazón. Entonces continué con mi historia. Resulta que cuando llegaba al norte y los catadores, porque existía ese puesto de catadores de pulque que yo quisiera tener, pero ya no. Entonces, ya, ahí decían cuando estaba mal y ya no se podía vender, cuando todavía se alcanzaba a consumir. ¿Qué hacían las personas que querían? Obviamente eran muchos litros desperdiciados y cuesta un montón. Entonces, la gente decía, vamos a curarlo, porque era como que olía feo, ya no estaba rico, pues hay que curarlo. De ahí sale el nombre y se cura combinándolo con ciertas frutas, con algunas frutas y verduras y por ejemplo en la actualidad pues ya se combina con otras cosas. Yo probé uno de ostiones y estaba bien bueno. Sé que el Ah, nombre no. está feo, pero está bien bueno. Busca donde preparen uno con vino tinto. Es una delicia. En serio, es una delicia. ¿Por qué no dices te llevo donde compras? Es que no en cualquier lado lo encuentras. Ese lo encontré en el Estado de México, a un Ujú. pueblito que fuimos con mi familia, y ahí te estaban curando con vino tinto, y ay, es una delicia. Y el señor, de hecho, nos dijo que a mejor calidad el vino, más rico iba a salir el curado. Y es que es un arte hacerlos, te lo juro. Yo Sí, es hice todo una un vez uno arte. de cacao y me salió. Aparte que el cacao es caro y todas estas cuestiones, sabía bien riquísimo. El de pétalos de rosa también. Y eso sí lo sé hacer. Sí, se nota que te gusta demasiado el pulque. Pero bueno, vamos a ver cómo se obtiene ya el aguamiel y el pulque, que es de donde viene esta bebida. ¿Sale? Vale. Para fabricar el pulque se necesita un proceso de varios días, sin contar los 8 a 15 años que tarda en madurar un maguey pulquero. Ojo aquí, porque la única especie de maguey de donde se obtiene el pulque o el aguamiel es de el maguey pulquero. Tiene que ser ese o maguey beber. De ningún otro se puede obtener el pulque. Una vez que ya madura la planta, el tlaxiquero, que es la persona especializada en extraer el aguamiel, se esteriliza con calas manos y a sus herramientas. Se va a armar con un machete y una herramienta prehispánica llamada acocote. Ya armados y esterilizados, se debe proceder al capado, que es cuando se extrae el cogollo o de donde nace la flor, para que el maguey no gaste energías en producir la flor y pueda producir el aguamiel. Para quitar esta parte
Van cortando hoja tras hoja hasta llegar al centro, cual muñeca rusa. Ya capada la planta, se debe dejar madurar 8 días más para que genere el aguamiel. Pasado este tiempo, se procede a lo que se llama el raspado, que es cuando con algunas herramientas raspan el corazón de la planta y obtienen de ahí el aguamiel. Ya que de este corazón brota el aguamiel, el tlaxiquero con el acocote va a proceder a extraerlo y después llevarlo a tinajas para que se fermente el pulque. Se dice que para ser un tlaxiquero necesitas contar con buenos pulmones porque tienes que estar inhalando el líquido para que entre en el tlaxiquero en el acocote. El acocote, hagan de cuenta que están viendo una pera gigantesca con dos hoyos, uno arriba y otro abajo. Entonces por la parte de arriba el tlaxiquero va a absorber y por la parte de abajo va a entrar el líquido al acocote. Y con este lo transportan ya a donde lo van a fermentar. ¿Sabías todo el trabajo que se lleva a obtener unos litros de aguamiel? Obvio. Sí, y todo el trabajo en especial, porque por ejemplo, la vez que fui a esa hacienda nos comentaban los tlachiqueros, porque también así se les conoce, eh, pues sí, sabía bastante sobre este tiempo que se lleva, pero también hay que incluir los días que hay que cortar el maguey. Porque, por ejemplo, se tiene que hacer en luna llena. Hay ciertos meses específicos porque entonces así ya sabría más rico. Y no solamente es eso, sino las veces que hay que, de cierta manera, ordeñar el maguey para que siga produciendo el aguamiel. Tiene cierta temporalidad en la que va produciendo, no solamente es una única vez. Entonces hay que cuidarlo, apapacharlo y fijarnos, bueno, se fijan fechas para la extracción del aguamiel, que es bien riquísima. De hecho, ¿Has probado? el raspado y la extracción del Ajá. aguamiel se hace cada 3 horas. Se saca todo el aguamiel que produjo la planta, se deja seco y se deja reposar de nuevo. Y a las 3 horas ya está llena de nuevo de aguamiel. Y este proceso se repite constantemente durante el día hasta que la planta muere, ya no da más de sí. Ay, sí, pobrecita. Sí, pobrecita. Pero se lo De hecho, agradezco, ese sacrificio. haciendo relación con el mito que vimos hace un rato, pues si te das cuenta, Mayagüel dio su vida por dar esta planta y esta bebida. Y es una forma de asociarlo muy bonito a lo que pasa con los magueyes pulqueros cuando se extrae el aguamiel. Exacto, sí, suena bien romántico así, Sí, está mencionado. muy bonita. De hecho, es una de las grandes, es uno de los grandes mitos románticos que hay, en las historias antiguas, junto con el del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Esta es una de las grandes historias de amor. Obvio, esa sí es historia de amor. Esa sí para ¿Sí? que veas. Aparte, te imaginas, tú estás acá en el delicioso con la diosa virgen, No, porque ¿qué? así, ¿Qué? y de repente, es que es muy bonito, o sea, acá está muy romántico en el mito, pero es lo que está pasando. Quetzalcóatl se está pareando con Mayagüel, están haciendo el delicioso, están teniendo relaciones sexuales. Ajá. Y por eso aclaro hace un rato de que del entierro, no del que acababan de hacer Quetzalcóatl y Mayagüel. Bueno, quién sabe, a lo mejor y tiene esa duplicidad, ese doble entierro. Ok. O sea, puede ser que ella haya quedado embarazada y por eso dio a la planta. Ay, qué bonito. Si no Sí, hablemos del líquido del parque. pero bueno, haciendo relación a lo que decías hace un rato de que las tlachiqueros o tlaxiqueros tienen la creencia de acuerdo a las fases de la luna para hacerlo, pues hay un mito similar. Si quieres te lo cuento. Sí, adelante. Otro mito nos habla de que la luna es una olla gigante y que uno de los 400 conejos que están relacionados a ella, llamado Ometochtli, llamado Ometochtli o dos conejos,
Va llenando poco a poco esta olla con aguamiel para su fermentación y se convierta en pulque. Un día, nuestro Teseo mexicano, el tlacuache, se interesó por el líquido que llevaba este conejo y decide seguirlo para robar esta bebida y poder probarla. Se dice que cuando llegó a la montaña más alta desde donde el conejo llenaba la luna, el tlacuache, con su bastoncito que siempre cargaba, le hizo un hoyo por debajo a la olla. Y es por ahí por donde bebes este delicioso líquido. Esta es una hermosa forma que tienen los antiguos para explicar las fases de la luna, ya que el conejo, cuando la está llenando, genera las fases de luna creciente y luna llena. Y el tlacuache, al beberla, se crean las fases de luna menguante y luna nueva. Ahí está bien chido este mito. Tienes que aceptarlo que, que está genial como... el tlacuache, lo explico rápido, es visto en la mitología y es visto por los pueblos antiguos como el símbolo del ladrón, del pícaro, del fiestero, del borracho, de cualquiera de estos sinónimos. Y es muy curioso que el conejo, que está relacionado directamente a la luna por infinidad de mitos, nombres y un montón de cosas, sea el que esté llenando de pulque. Aparte, Mayahuel, que también está relacionada a la luna, sea donde está el pulque. Tiene un montón de analogías. Este mito es hermoso por todos lados. Sí. Y que coincida también con esta cuestión que te platicaba, ¿no? Que hay que abrir el maguey cierto día con la luna llena o con que ciertas fases de la luna. Entonces, súper conexión tanto con los mitos como la forma en que se extrae. Sí, está muy chido y que la costumbre se sigue manteniendo. O sea, la tradición de ver Ujú. las fases de la luna, saber en qué día justamente se puede raspar el maguey, está genial. Y Ay, sí, y también, ay, perdón. de hecho, a mí me gustaría platicar directamente con un tlachiquero o con un tlaxiquero, a ver si sabe de dónde viene esta tradición, ver hasta qué Hace punto se muchísimos años. transformó. Sí, eso sería súper interesante y no hay que dejarlo de hacer. Pero Sí, ahorita me acordé que comentabas de los conejos. Es que cuando tú tomas, o bueno, las personas tomamos, pasan las copitas, sí, hay porque diferentes sí. estados Sí, porque si me del dices mismo. que yo soy el que tomo, voy a parecer un borracho. Y de los dos que estamos Sí, aquí no. presentes, soy el que menos bebe. Ajá, bueno, sí, eso sí es cierto. Ahora sí, continúa. Pero te estaba contando, ya cuando a veces se nos sube un poquito, las personas tienen diferentes estados de humor y de ánimo. Está el que llora, está el que anda más coqueto con todos, está el que hace escándalos. La explicación con relación al mito es que eran como 400 conejos. Ajá. Un conejo te poseía, o sea, el conejo de, digamos, de la alegría te poseía si estabas borracho. Sí, Entonces también bueno, hay esa relación de que cada conejo, según tiene una se te personalidad. subiera el pulque, ajá, te daba la personalidad ya tomado. Yo no sé qué Sí, conejo te posee a ti. y- eh, el callado y deprimido. Pero bueno, Ah, esa es qué otra historia. triste. No, es que, bueno, se dice que son 400 conejos porque para las culturas antiguas 400 era sinónimo de innumerable. O sea, era un número gigantesco que lo que hoy para nosotros es infinito, Infinito. antes se Ajá. usaba para 400. Por eso son 400 estrellas, 400 conejos, 400 todo. Porque en sus cuentas era en realidad un número muy grande para escribir. Vaya, qué interesante. Ok, pero Ajá. bueno, ya vimos dos mitos hermosos de la tradición, nuestro sentido nacionalista, identidad con México. Ya vimos lo hermoso que es el pulque. Ahora veamos el lado malo de los mitos. Ujú. Porque hay, Ay, sí, ya sé qué. ya sabes que. Y supongo que la mayoría de la gente que esté escuchando esto y que tenga alguna miedo a probarlo, ha escuchado de uno de estos mitos. Sí. Pero bueno, Horribles mitos. Cuéntalos. voy a hablar.
Pero no todos los mitos que rodean al pulque son buenos. Hay un mito que se genera durante inicios del siglo XX, cuando llegan las grandes cerveceras a México y se toparon con la realidad de que en el país se consumía más el pulque que cualquier otra bebida. Según estudiosos, para finales del siglo XIX había aproximadamente una pulquería por cada 4.000 habitantes en el país. Y fue esta misma industria cervecera quienes se encargaron de crear toda una campaña publicitaria para desprestigiar esta bebida. Mitos que se generaron en ese momento, que a pesar de que actualmente hay una campaña por parte del gobierno para desmentirlos, sigue presente en el imaginario colectivo. El mito más repetido y que fue creado por esta campaña es que para su fermentación se usa excremento, ya sea de vaca o en algunas otras versiones de ser humano. Este excremento va a ser envuelto en una muñeca de trapo para fermentar dicha bebida. La realidad es que, como ya lo habíamos mencionado hace un rato, pues esta bebida tiene 2000 años aproximadamente de creación, a 50 años más, 50 años menos. Y las vacas llegaron con la conquista. De hecho, llegaron posterior a la conquista. Estamos hablando que el pulque es una bebida prehispánica. En cuanto para que fuera fermentada con excremento de ser humano, pues imagínate las cantidades de excremento que se necesitarían para fermentar los litros de pulque que se vendían en esa época. No quiero imaginarme eso, qué asco. O sea, el dinero que tendrías que ir pagando así de, oiga señor, ¿no vende su popó? ¿No le interesan unas pesetas por su excremento, señor? ¿Sabes qué es lo interesante? Que eso es súper falso. Sí, es Hay súper que falso. imaginarnos eso. Incluso tú checas la Secretaría de Gobernación en la página, pones pulque porque ellos hacen diferentes apartados de temas. Pones pulque y ahí hasta arriba te ponen así en letras grandotas. El mito más grande sobre el pulque es la muñeca, lo cual es completamente falso. Debido a la delicadeza de la bebida, no se puede alterar con alguna otra sustancia que no sea de la receta original. Exacto. Sí, Y es aún lo que así, te iba a comentar, que justamente es tan delicado, tan vivo, que con cualquier cosita se puede cortar, por decirle un nombre, y ya no sabe igual, se echa a perder. Y a veces ni curándolo sabe rico. sí, de hecho el pulque para su consumo tiene que ser entre 3 y máximo, lo cual no recomiendo, 7 días. O sea, ya por mucho, a los 7 días se tiene que consumir, pero ya va a estar demasiado fermentado y va a estar demasiado fuerte y baboso. De hecho, es una forma de identificar que el pulque no está bueno, que es baboso. Debe de tener una textura gruesa, densa, pero no tiene que sentirse baboso. Y ya me estás albureando. No, es que lo dijiste tan concentrado que me parece algo extraño de ti, entonces eso fue lo que me causó risa. Rayo, señorita. Ok. Bueno, síguenos contando, adelante, adelante. Sí, entonces lo ideal es que el pulque se fermente al otro día se consuma al otro día de su fermentación a los 3 días. Ese es el tiempo ideal para probar el pulque y que está en su mejor estado. Pasado este tiempo, sí se puede consumir, pero va a agarrar un sabor más fuerte y una textura no muy agradable. Entonces, ese es un tip que les puedo dar ahorita. Y de Sí, hecho, para que se cuiden. haciendo esto, pues actualmente entre los artículos que me encontré, pues la cerveza, digo, es la bebida más consumida en la actualidad. ¿Te acuerdas hace un año en la pandemia cuando se cerraron las cerveceras, toda la gente cómo estaba en crisis porque no iban a tener su bebida alcohólica? Sí, gente comprando cajas de eso. Yo, ay, Ah, no, qué ah, necesidad. hasta estuvo el meme de Habemos cerveza cuando creo que la Corona prendió de nuevo sus hornos Ajá, y tomaron la foto acá con el humo negro. Sabemos cerveza. sí.
Lastimosamente sí, su campaña fue muy exitosa de desprestigiar al pulque porque en nuestro país se consumía muchísimo. Era la bebida número uno. Y era bien interesante porque en las pulcatas eran espacios bien abiertos para todos, porque había lugares para mujeres, para niños, para los hombres, que en la época era bastante extraño. Entonces, por esa parte la cerveza también acabó con ello, podría Era toda decirse. una cultura que giraba alrededor de la pulquería, porque llegaban las bandas a tocar, estabas ahí con cualquier hijo de vecino bebiendo que no conocías y te hacía su compadre. Hay fotos de la época revolucionaria donde están afuera de las pulquerías bien borrachos de tanto consumir. También juegos de apuesta. Los juegos de apuestas, hasta se acostumbró después de la Revolución Mexicana ir a comer a la pulquería que te sirvieran tu plato de Es bien sopa. rico. Es que ahí te quieren, te aman. Pues sí, Porque aparte de que te dan de beber, también te ofrecen un platillo por lo regular. Eso es muy común que suceda. Y sí, no te lo cobran. dependiendo de la hora a la que llegues, te ofrecen la comida o el almuerzo. Sí. Y según las cubetas o jarras y así. Sí, no, y llegas, a quienes estén aquí cuando vengan al centro del país, porque es donde aún se conserva la cultura del pulque, lamentablemente ya desapareció de otras partes. Ya, el único estado que se podría decir que es 100% pulquero es Hidalgo. De Ujú. ahí en fuera los que le siguen en producción son el Estado de México, Puebla y Guadalajara, y hay una gran diferencia entre los datos de producción de un estado a otro. O sea, sí Y es es algo bien que se está difícil perdiendo. encontrarlo. Y digo, el pulque por sus cualidades es la bebida más difícil de adulterar. Le digo, Sí, es cierto. es algo que se nota luego, luego. Entonces, debería de ser más consumido. Aparte, su grado nutritivo es gigantesco. Tiene, Casi es carne. tiene un montón de vitaminas. Le faltan no sé cuántos grados para ser considerado carne. O sea, es una comida completa en una bebida. Sí, y aparte, bueno, antes de ser pulque, como lo habíamos dicho, es el aguamiel. Del aguamiel también tenemos otros productos como la miel de aguamiel. Está bien muy rica, no tiene tanta azúcar. También se vende por aquí ya en productos más envasados, pero pues por si lo quieren probar, ¿no? Lo más cercano que tenemos al aguamiel, ya que el aguamiel dura muy poco tiempo antes de convertirse en pulque. Entonces solo los que están cerca de estos lugares lo podrán consumir. Sí, no. Y promoción. Si Ok. quieren saber más del pulque, está el Museo del Pulque en la Ciudad de México, arribita de Ah, la sí. pulquería Panana. Entonces, pues ahí podrían ver otra peculiaridad hermosa de las pulcatas son sus nombres. Están bien buenos, bien divertidos. De hecho, estaba investigando, quería dejar esta parte histórica para otro tema, pero bueno, spoiler para el siguiente, el capítulo donde vuelva a tocar sobre el pulque. Me vas a Durante la invitar. época colonial se quiso reducir el consumo del pulque porque había demasiados borrachos. Esto se debe un poco al pesar de la conquista y entre otras cosas. Entonces empezaron a hacer una serie de reformas para reducir el número de pulquerías. Y entre esas reformas es que las pulquerías contaban con un letrero afuera que tuviera su nombre. Entonces la picardía del mexicano, bueno, en ese entonces del nuevo hispano, empezaron a buscar nombres que fueran en doble sentido, que fueran albureros, que dieran risa, y se mantuvo la costumbre hasta la época. O sea, yo me acuerdo de una muy famosa que es la pulquería El Nivel. ¿Por qué? Porque estaba afuera del nivel de la Ciudad de México. O la hija del Apache, Ah, esa también es en muy el famosa. centro. Las Ajá. duelistas, que es una de las pocas pulquerías que se mantienen en el centro del país. Los hombres sin miedo Los también. hombres sin miedo. Si alguien sabe más El nombres, coméntenlo. suspiro. Sí, si conocen algún nombre de pulquerías. El mexicanito. Si alguien me llega a escuchar de Prepa 2 va a ubicar el mexicanito. Ahí probé porque Yo nunca fui ahí, pero sí era muy famoso el ya no mexicanito. existe. Ahora es una lavandería.
Y eso es algo que está pasando. Tristemente están cerrando por la falta de consumo. Ahora venden pulque y cervezas para subsistir esas pulcatas, ¿no? Entonces, si pueden, si quieren, si les gusta, mejor consuman pulque, Es para más que no se barato, pierdan. ¿Mande? es más barato y tiene mejores propiedades. Y también aprovechamos a la conservación tanto de un oficio como de una especie que está en peligro de extinción. Hace 9 años, en el 2012, el maguey pulquero fue declarado especie en peligro de extinción, ya que las tierras que se usaban para su plantación, para su producción de este maguey, se empezaron a usar para otros productos, aguacate, para agave mezcalero en Guadalajara, para, para tequila, para el agave azul. Entonces ya es una especie que se considera en peligro de extinción. También debido al tiempo que tarda en madurar una planta para su producción de pulque, pues el mismo oficio está desapareciendo. Incluso los tlachiqueros o los laxiqueros, este, ya es un oficio que no se enseña a gente externa a la familia. Ya Ujú. llegó a ese grado que para preservarlo se pasa de padre a hijo. Y el problema es que cuando estas familias desaparezcan, va a desaparecer el oficio con ellos. Exacto. Hay que cuidar eso también. Sí, digo, al parecer la campaña que inició el gobierno hace unos años, pues ha tenido un poco de éxito porque sobre todo nuestras generaciones, los que estamos entre los 20 y los 30, pues somos pulqueros, por así decirlo. Ujú. Preferimos un pulque, un curado, Ay, sí. a una botella de cerveza. Claro que por la facilidad de obtención de la cerveza y de su comercio, pues terminamos bebiendo en mayoría la cerveza, pero en sí deberíamos de buscar pulquerías. Ahí para eso yo recomiendo ahora otra, otra cosa. En Facebook hay una página que se llama Pulquipedia. Búsquenla. Ahí hacen recorridos a esta hacienda que les comento de Tlaxcala, hacen recorridos a pulquerías tradicionales de la Ciudad de México y también hacen recorridos pulqueros a las trajineras que cuentan leyendas mientras tomas pulque en noviembre por ahí. También hacen talleres que te enseñan a hacer curados, ahí fue donde aprendí. Ahí los cambian según el mes, ¿no? La época del año. Y también hacen algo que nadie más ha hecho. Hacen recorridos sobre una micro y ahí te dan pulque. Entonces, mientras vas en la micro, vas con tu pulque, un buen ambiente, te cuentan leyendas. Entonces, busquen esa página. El pulque no es aburrido, es bien Ay, rico y más con este tipo de actividades que están proponiendo en esta página. no manches, y se ha de sentir bien feo que vas acá en el micro con tu pulque en la mano y de repente se suben dos personas a decirte, cámara, bandita, ya se la saben. No, ¿cómo crees? No, No, pues no estén obviamente no, pagadas. pero estaría genial vivir la experiencia completa que es la micro, ¿no? O acá el No, chofer yo paso. diciéndole, si se puede recorrer, es doble fila, por favor, señorita. Ay, no. No, así no. Pero sí sería extraño. Estaría muy bonito así de vive la experiencia completa que es estar en la Ciudad de México. Pulque, transporte, asaltos, inseguridad. Ah, no, eso es todo el país, excepto lo del pulque. Y eso me voy a comprar. Olvídalo, ese anuncio corte, ¿no? Eso no va. Pero Pero, sí siguen esa página que hace cuestiones muy interesantes ¿otra vez puedes para... repetirla? Sí, es Pulquipedia, Ok. así Wikipedia, se está en van a Google, Facebook. Wikipedia y el primero o segundo resultado que salgan es esa. Sí, si no se los dejamos en los enlaces de la Sí, descripción del los video. busco y pongo el enlace. Chance y se interesan por Historiando Ando y hacemos algo conjunto. Ay, sí, qué rico. Pero bueno, sí, mi recomendación, consuman pulque, Mucho. curados. Hay infinidad de preparaciones a partir de esta bebida que son deliciosas y son muy nutritivas. Leí una
que le ponen al pulque, le ponen chile, elote y tantita miel y se come como un guisado. ¿En serio? Sí, y cuando estaba leyendo la preparación, o sea, esto es algo muy por encima de la preparación, pero cuando lo estaba leyendo estaba, ay, es que yo quiero, ya se me antojó. ¿Dónde lo preparan? Y muchas de estas recetas, lamentablemente, ya no Se ha salen perdido. de las familias de tlachiqueros. Entonces, chicos, hay que rescatar esta cultura. Es parte de nuestra historia. Estamos hablando de 400 años de historia. 400 años porque a partir de 1900 se mató a la cultura del pulque. Y además es un buen ambiente. Sí, hay una Y también, canción de Chava Flores, los pulques de Apan, que es donde describe completamente el ambiente que se vivía dentro de una pulquería. O sea, cómo llegaban las bandas, empezaban a tocar, de dónde venía el albur o dónde se preparaba uno para sí, vivir en mayor grado, eso es cosas bien así. interesante. Y también reconocer, por ejemplo, las medidas, porque cuando tú pides un pulque, pides una cubeta, pides una jarra, pides un... Antes eran Litro. tornillos, ajá. Según el vaso y el tipo de vaso cambiaba, entonces es toda una cuestión bien bonita, bien interesante, que es importante conocer, pero también mantener, ya sea como consumidor o como alguien que lo haga, ¿no? Sí, sí hay que interesarse un poco más por el pulque. Y por último, otro anuncio. Ok, Hay un grupo, un colectivo que se llama el Tinacal. También ellos hacen estudios sobre el pulque y el maguey. Y bueno, los difunden, los tratan de difundir. Hay documentales, también tienen folletos y dan pláticas justo en el Museo del Pulque, arriba de la Pulquería de la Panana. A veces los invitan. ¿Qué otras cosas aparte del pulque que salimos de ese maguey, no? Pues se pueden hacer las paletas de pulque. No sé si las has escuchado, ya se hicieron. sí, y las he probado y están muy ricas. Pues es pulque congelado. Sí, está bien rico. Bueno, ya ven, No otra pueden pedir modalidad. otra cosa para este calor que estar bebiendo un pulque y estar comiendo pulque. Y Ay, para los sí. que son veganos, ahí pueden encontrar un buen sustituto para la carne. Y se ponen Sí. borrachos al mismo tiempo. Todo hecho realidad. Es increíble el pulque. Sí, pero bueno, es lamentable. Es de aplaudir la campaña publicitaria de las cerveceras Ujú. porque mató completamente una cultura. Pero es muy lamentable que haya matado esta cultura, que nos haya robado un poco de identidad, porque la cerveza no es mexicana, viene de Europa. El pulque sí es mexicano. Incluso, ¿cómo es posible que otros países como China, Japón se hayan interesado por la preservación tanto de la especie como de la bebida y México hasta hace unos años haya tomado interés en esto? Hasta que China quería registrar la bebida bajo su nombre. Como Pero, otras cosas que se quiere robar, ¿no? El nopal, la cempasúchil, ¿qué más? pero es porque México en ningún momento ha buscado preservar estas tradiciones. O sea, las hemos estado dejando perder. A pesar de que decimos un país de tradiciones, estamos dejando perder muchas otras. Y estamos adoptando otras para mal o para bien. Hay que recordar que nosotros somos una mezcla de tradiciones tanto antiguas como novohispanas, como modernas. Entonces, tampoco hay que cerrarnos. Iba a ser un discurso muy nacionalista, pero tampoco hay que cerrarnos. Sí, Sabemos lo somos que un le... collage bien extraño por ahí. Pero sí, hay que insistir invitando a la gente que pruebe el pulque. Es muy rico. Si no te gusta el sabor, porque como lo dice Richard, es un poco a veces fuerte. Yo lo diría como fuerte. Acidito. Para paladar es exquisito. Como el mío. No. Pero bueno, Están los curados. Y ajá, están los entonces eso curados. sí. Sí, el de Hay otro guayaba. curado que sabe muy rico, es el de mazapán.
Ah, delicioso ese curado. O el de apio, así El con de su frutos chilito. rojos. Ah, el de frutos Yo el rojos, que no, quiero sí. probar es el de cempasúchil. Ah, yo sí lo he probado, está delicioso. Oh, sí, Pero yo quiero probar. me gusta más el de ciruela. Ay, muy rico. Los que lo estén Ay, escuchando así de, mm. ya han de estar salivando igual que yo. Sé que no se me Sí, ve, pero han de estar salivando igual que yo. es Pero que está bueno, bien rico. Y Alex, también es bien tú, bonito hacerlo. sí, Intenten hacer sus curados de la forma tradicional. Con la licuadora no, bueno, yo no lo recomiendo, no me gusta mucho. Es mejor hacerlo con él. No sé si es un mortero o algo así. molcajete, No, es que depende de dónde, mortero. ¿no? Ajá. Yo creo que es como un mortero, pero pues debe ser grande para según cierta cantidad y ciertos litros. Y es todo un arte y se aprecia muchísimo más aprendiéndolo a hacer por todo lo que lleva a cabo. Esta labor del jicarero es bien interesante. eh, el tradicional, ¿no? Obviamente el moderno que usa la licuadora, bueno, combina rico, ¿no? Pero el que lo hace de manera tradicional también es otra labor bien interesante, que igual como el tachiquero puede que esté perdiendo su valor, la forma en cómo hace el curado, en este caso del jicarero, porque así se le domina a la persona que lo hace, este, pues también se está perdiendo esto, ¿no? Y también dónde se conservaba el pulque, que son las vitraleras, o algo así se llaman. Ajá. Sí, son ¿No? vitroleras. Entonces, tienen todo un arte, una cultura detrás, En no sí, solamente el antes mismo sabor. eran ollas de barro, porque mantienen la frescura de la bebida. Ahora ya se hacen vitroleras, pero siguen teniendo la misma función, es mantener la frescura de la bebida. Pero bueno, Alex, eh, tu conclusión del tema. Pruébenlo, va. Consúmanlo. Las borracheras con pulque son mejores. No. Consumo nacional. Bueno, no. Realmente la conclusión en general es apreciar toda la cultura que es el pulque, los mitos, los oficios que se desarrollan, ya les mencionamos el tachiquero, el jicarero, toda esta parte de la historia, ¿no? Por ejemplo, se perdió el catador de pulque en el tren, se perdió ese oficio. Entonces, es interesante pensar en toda esta historia, todos esos colores, estos sabores, porque justamente los sabores se van incrementando según el tiempo histórico, ¿no? Entonces, ahorita podemos probar qué es pulque de unicornio, arcoíris, quién sabe qué cosas se inventaron por ahí. No se compara con el de avena o el de guayaba, ¿no? Que está rico, ese sí está, bueno, a mí me gusta más. Entonces, es como el pulque nos muestra nuestra historia, nuestra cultura, los momentos interesantes, como les comentaba, este convivio que vivía en las personas, las mujeres podían ir a entrar a un lugar a beber algo alcohólico, los niños también. Entonces, para esa época era como bastante, muy peculiar, algo muy especial que sucedía gracias alrededor del pulque. Entonces, esa es mi conclusión, ¿no? No solamente apreciar la bebida, no solo probarla y tomarla así bien rico, sino también reconocer todas estas cuestiones, aspectos tan hermosos que son parte de nuestra historia y ahora podemos construir otra, ¿no? A lo mejor ir consumiendo, conocer las pocas o muchas pulcatas que quedan porque se han estado cerrando. Y además también conseguir permisos para abrir otra está un poco complicado en la Ciudad de México. Entonces, pues es apreciar desde las cosas chuscas como los nombres, los juegos que se hacían, las pláticas entre personas pulqueros. Y bueno, y también reconocer también estas nuevas tendencias para recuperar esta tradición. Como les digo en esta página Pulquipedia, están haciendo una labor bastante interesante. Vayan, asistan y conozcan. Sí, no lo podría haber dicho mejor, chavos. El pulque es tradición mexicana. Pues bueno, muchas gracias, Alex, por haberme acompañado con este tema. Sé que tú lo querías, A ver si ahora. entonces lo preparé un poco. Vas a repetir cuando hablemos del aspecto ya más histórico, no tanto mítico alrededor del pulque. Pero Claro. bueno, ahorita I'll be recuerden, back.
que todo lo que estoy haciendo aquí es una probadita de los temas. Los estamos tocando de forma muy superficial, ¿sale, chicos? Esto es para que ustedes investiguen un poco más sobre ellos y se interesen. Alex, ¿alguna página que quieras que te sigan? ¿Algún proyecto, algo? Sí, en Facebook pertenezco a un colectivo que se llama Al Servicio de la Cultura. Estamos haciendo un documental sobre el baile, bueno, no baile, la danza originaria. Estamos haciéndolo sobre la zona de Xochimilco. Ya salió el primer tráiler, entonces si quieren ir a darle amor a esa página, se llama Al Servicio de la Cultura. Estamos en Facebook. Eso por un lado. Y por otro, también tengo un centro educativo y ahorita les paso, bueno, te dejo a Richard los enlaces, Sí, van a estar abajo. ajá, para que nos sigan por ahí, los apoyamos también en esta cuestión educativa, en asesorías, y bueno, ya les dejé esas dos cosas que también me dedico, aparte de aquí de historiando ando, participando. Eh, pues nada más eso, y los domingos vendo mole. Ok, bueno, como ya les había dicho, nosotros somos Historiando Ando, así nos pueden encontrar en las plataformas de YouTube y ahorita Blogspot. Y muchas gracias, nos vemos. Fíjense, beban mucho.